a lo estipulado en nuestro reglamento y lo que nos faculta la ley, por el cargo que se le imputa, tenía que corresponde este proceso de remoción, por lo cual ayer mismo a mediodía remitimos el oficio correspondiente al presidente del Congreso de la República para el procedimiento correspondiente. 3. Se emitió la resolución 272/2018 por el que se abre proceso de vacancia y suspensión del consejero Julio Gutiérrez Peve, corriendo traslado con 5 días hábiles para el descargo correspondiente, y al término de dicho plazo, el Pleno del Consejo adopte el acuerdo definitivo que corresponda de acuerdo a ley. 2. Se emitió el oficio número 688/2098, por el cual se remite al Congreso de la República, a su presidencia, el acuerdo de remoción del consejero Iván Noguera Ramos. Señores, estamos hablando de que incluso los días feriados se reaccionó inmediatamente, y entre anteayer y ayer se tomaron todos estos acuerdos y seguimos en sesión permanente, porque también tenemos en manos la investigación ya definitiva sancionadora al señor jefe de la OMPE, el señor Castillo, que ya está en proceso sancionador definitivo. Eso es lo que tenemos que informarlo a esta magna comisión, de lo actuado y de la decisión del Consejo de acelerar y trabajar de acuerdo a la responsabilidad que la hora presente nos exige frente a los hechos que en este momento aquejan al país. Gracias, señor presidente. Agradecer la presencia del presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, el doctor Orlando Velázquez Benítez. Concluido su informe, se ofrece el uso de la palabra a los señores congresistas. Tiene el uso de la palabra el congresista Mauricio Mulder. Presidente, en primer lugar solicitar al señor presidente del Consejo Nacional de la Magistratura que pueda explicar la diferencia entre el procedimiento de vacancia de un caso y el procedimiento de remoción del cargo en el otro caso. Está, yo sé, establecido en la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, pero las razones por las cuales se ha adoptado un criterio distinto para cada uno, que creo que es importante que la Comisión y la ciudadanía lo conozca. Y en segundo lugar, presidente, hacer un breve comentario. Importante que el señor presidente del Consejo Nacional de la Magistratura nos señale que tienen un plazo de 5 días para proceder a la vacancia, que sin duda, para la discusión que hemos tenido hace algunos minutos en el Parlamento, pone que el tema nuestro como parlamentarios va sin duda a trascender de esos 5 días. En mi opinión, eso no debe afectar las decisiones que tome el Parlamento, porque si esta comisión termina todavía la próxima semana y además todavía el tema lo tiene que ver el Pleno, en donde incluso la persona señalada va a tener derecho de defensa, es evidente que son procedimientos distintos que no tendrían por qué, aunque se haya producido en temas fácticos el mismo resultado, son procedimientos distintos y por lo tanto no enerva el procedimiento que estamos haciendo en el Congreso. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra el congresista Johnny Lescano. Señor presidente, muchas gracias. En primer lugar, decirle al presidente del Consejo Nacional de la Magistratura por qué razón no se ha realizado una evaluación integral, total,
de las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura, porque estos casos que han salido a luz pública a través de los audios que se han difundido no son casos aislados, señor. Se han venido denunciando una serie de irregularidades en el Consejo Nacional de la Magistratura. Como ya se habían dicho, bien se ha dicho acá, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura que tenían su academia y que los estudiantes iban a postular al Consejo Nacional de la Magistratura y salían designados jueces y fiscales. Esos son asuntos irregulares, son casos de presunta corrupción y lamentablemente nadie ha tomado decisión sobre ese particular. Entonces, ese asunto, por ejemplo, no ha sido evaluado. Los innumerables casos de corrupción que se han denunciado respecto a jueces y fiscales en el desempeño de sus funciones también constituyen una situación que afectan la justicia y la ponen en la situación que todos conocemos, que es mayoritariamente rechazada por la población. Ven que hay un poder judicial que no está a la altura de las circunstancias y que no respeta los derechos ciudadanos. Entonces, señor presidente, se está simplemente tratando de ver dos casos aislados de dos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura que no van a resolver, señor Velázquez, el problema grave que tiene esa institución, la deslegitimidad que tiene esa institución frente a la ciudadanía. ¿Por qué no se ha traído un informe también sobre ese asunto, sobre ese aspecto que me parece fundamental para el conocimiento del país? Porque lamentablemente todo está podrido. Hay una descomposición en el sistema de justicia. Y sobre eso no vemos ningún detalle en su informe. Nosotros pensamos que usted tenía la responsabilidad de hacer un detalle sobre ese particular. Ha iniciado usted, como dice, un procedimiento preliminar contra el señor Inostroza, vocal de la Corte Suprema de la República. Pero usted ha debido iniciar más bien un procedimiento de vacancia y no un procedimiento preliminar. Su ley le permite iniciar un procedimiento de vacancia. ¿Por qué razón? Ante gravísimos hechos que han visto los peruanos de estar negociando incluso sentencias respecto a la violación de un menor de edad. Eso me parece pues escandaloso, eso me parece pues aberrante, señor presidente. Y sin embargo solamente se le abre un procedimiento preliminar y no un procedimiento de vacancia que sí está facultado a realizar el Consejo Nacional de la Magistratura. Y como bien se ha dicho acá, ¿por qué razón, señor Velázquez, se dispone la vacancia y la suspensión de uno de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, el señor Julio Gutiérrez? Se les ha suspendido y se le ha sometido a un proceso de vacancia, y al señor Iván Noguera simplemente ha dicho, llévenlo al Congreso y vean si lo remueven o no lo remueven. ¿Cuál es la diferencia? Porque ambos han incurrido en causa grave y por lo tanto de ninguna manera puede hacerse ese tipo de discriminación. Ahí me parece que hay un favoritismo que no corresponde hacer, porque creo que ante grandes males, señor Velázquez, grandes remedios. Se ha debido iniciar también el proceso de vacancia y suspensión del otro señor miembro del Consejo Nacional de Magistratura, el señor Noguera. Y finalmente, señor, nosotros somos de la idea, nosotros pensamos que estos parches que se quiere poner al sistema de justicia, señor presidente, solamente tratando de remover, abriendo acusaciones constitucionales contra ciertos miembros del Consejo de la Magistratura, no va a resolver el problema. El problema se va a resolver si es que hacemos y tomamos decisiones contundentes, como es, señor, la remoción de todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Porque ese asunto es insostenible, la situación de esta institución. La remoción de todos los miembros, señor. Hacer una reforma de la legislación para el nombramiento de los miembros y luego designar a nuevos miembros que puedan estar a la altura de las circunstancias. Estos parches no van a dar ninguna solución, señor.
el informe que nos trae el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura no resuelve el problema. Trata de sancionar hechos aislados, pero el sistema va a seguir, señor, corrupto. El sistema de justicia va a seguir con los problemas, con el caos, con la crisis que estamos viendo. Y finalmente, aquí la pregunta. En beneficio de su país, señor Velázquez, en beneficio del sistema de justicia en el Perú, ¿usted estaría dispuesto a irse del Consejo Nacional de la Magistratura? Porque el país está requiriendo eso, toda una reforma integral, total, de lo que está sufriendo en materia de justicia el Perú. Aquí nosotros somos de la idea que todos los magistrados deben dar un paso al costado, y eso debe proceder. Porque, repito, estas cosas no tiene mucho sentido estar haciendo procesos aislados que no van a conducir absolutamente a nada, porque la PUS va a seguir permaneciendo en esas instancias institucionales, señor presidente, que tiene que ver con la justicia. De tal manera que le pedimos acá también al señor Velázquez que dé un paso al costado, señor, porque creo que las reformas en el país deben ser reformas profundas y no este tipo de maquillajes que no van a resolver absolutamente nada. Eso es todo, señor. Tiene el uso de la palabra el congresista Horacio Paconi. Muchísimas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar al presidente de la Corte del Consejo Nacional de la Magistratura, al doctor Orlando Benítez. Señor presidente, las respuestas que nos ha venido a dar el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, al parecer, son respuestas a medias tintas. A medias tintas porque quieren tratar de solucionar como si esto fuese un problema de crisis coyuntural, cuando el tema no es así, porque la difusión de estos audios lo que ha hecho es desnudar la crisis institucional que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura. Y lo que esto ha hecho es de que el Consejo Nacional de la Magistratura pierda legitimidad. Y esto hace, pues, de que este tipo de accionar no ayude verdaderamente a poder encaminar desde el sistema de justicia políticas para combatir la corrupción, señor presidente. Y eso lo decimos ¿por qué? Porque si bien es cierto, ha manifestado de que se va a dar el proceso de vacancia a uno de los magistrados, la suspensión para otros, no ha dicho absolutamente nada de qué acciones se está tomando con todos los que están involucrados en los audios. Por ejemplo, ¿qué se está haciendo contra el magistrado Guido del Águila? ¿Qué acciones se está sumando? Entonces, ese es un tema, por ejemplo, que ha quedado en blanco y que ha quedado en vacío. Con este tipo de respuestas no vamos a poder solucionar esta crisis. Y ratificamos en decirle al señor magistrado de que en los audios, por ejemplo, en las declaraciones que hace el magistrado Walter Ríos, también lo involucran a él. Es más, se viene ventilando de que en caso de que haya una remoción de los 3 magistrados, los otros 3 magistrados que tendrían que asumir esos cargos también podrían estar involucrados en casos de corrupción. Si se está previendo o no estas acciones. Entonces, queremos decirle al presidente del Consejo Nacional de la Magistratura que se tiene que ver este tema de manera integral y se tiene que buscar una reorganización total del Consejo Nacional de la Magistratura. Creemos que las respuestas que nos han dado el día de hoy no son convincentes. Si bien es cierto, han tenido palabras que se pueden determinar que son altisonantes, como el tema de tratar como una lacra inmunda, de decir de que son corruptos, pero eso no se ratifica, no se hace realidad, cuando vemos de que estos hechos que se están dando o las soluciones que se están planteando son soluciones leves que no ayudan a que se encuentre una reforma tras del Consejo Nacional de la Magistratura y por ende del sistema de justicia, señor presidente. Tiene el uso de la palabra la congresista Úrsula Letona. Muchas gracias, presidente. Darle la bienvenida al presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Presidente, quisiera hacer 2 preguntas puntuales. La primera, que nos queda claro que
la diferencia entre los procesos de vacancia y remoción, según lo que nos ha informado el jefe de gabinete, es que la primera tiene una causal y la segunda, el proceso de remoción, no tiene una causal. Me hubiera encantado que esté la congresista Tania Pariona, que pidió esta medida precautelar de suspensión, que entiendo que se está dando en el caso del del consejero Gutiérrez, y si el presidente nos podría confirmar si esa es la diferenciación. Y el segundo aspecto, presidente, que creo que es importante también poder saber de parte del presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, es en cuánto tiempo, según las normas del propio Consejo, tendremos los resultados de las investigaciones que van a realizar. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la congresista Gloria Montenegro. Gracias, señor presidente. Gracias, colegas. Dándole la bienvenida al presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, que esperamos nos ayude con algunas respuestas que son fundamentales. Señor presidente, tenemos que ser conscientes de que a la fecha, en estos momentos, en todo el país, hay jueces y fiscales corruptos que han sido nombrados irregularmente. Pregunto, ¿cómo se va a hacer para anular estos nombramientos irregulares? Por decirlo menos, ¿cómo vamos a hacer para poner y hacer justicia con aquellos profesionales que verdaderamente estudian, como la jueza que es mencionada, o la fiscal que es mencionada en el video, donde se dice, está segunda, pero mira que me le he traído abajo para que entre otro? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo ponemos orden? Pero sobre todo, ¿cómo hacemos justicia siendo esta institución la encargada de poner jueces y fiscales correctos en el ámbito nacional? Eso por un lado. Mi otra pregunta tiene que ver con el señor César Inostroza. ¿Cómo es posible que a ese señor no lo pongan a un costado de manera inmediata, considerando todos los antecedentes que tiene y todo lo que en este momento puede estar haciendo? Esta es competencia del Consejo Nacional de la Magistratura. Y a Walter Ríos le compete a la ONMA. ¿Cómo hacemos para que la ONMA actúe de manera inmediata o a quien corresponda? Porque es fundamental también la propuesta de ustedes, pero no solamente a través de decir que lo haga el Congreso o que venga una acusación constitucional. ¿Qué hacemos para hacer viable que estas personas no estén un día más dentro de sus cargos? Porque tengamos en cuenta, seguramente ya están guardando papeles, sacando videos, sacando backups y tratando de protegerse después de todo lo que hemos visto. Considero que es fundamental poner orden en estos momentos. Gracias, señor presidente. ¿Algún congresista que quiera hacer el uso de la palabra? No habiendo ningún congresista más. Congresista Juan Carlos González. Gracias, señor presidente, señor presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, señores congresistas. Realmente es preocupante, gracias, lo que estamos viendo. Quiero preguntarle por su intermedio, señor presidente, al señor invitado. Mire lo que dice aquí sobre el consejero Guido Águila Grados. Los consejeros consideraron que en los audios difundidos no se escucha la voz del consejero Guido Águila Grados, sino que por tercero respecto a él, por lo que no corresponde abrir una investigación. O sea, ¿tenemos que escuchar un audio para poderle iniciar investigación? Esa es mi primera pregunta. La otra pregunta, y gracias a Dios que nos ha traído el presidente del Consejo el audio completo, estaba leyendo, y entre una de las conversaciones entre dos funcionarios públicos con alta responsabilidad de Administración de Justicia, hablan de sus esposas. Yo no digo que esté prohibido reunirse con sus esposas, pero primero le dice saludos a tu esposa, y después le dice saludos, en la parte final dice saludos a tu linda esposa. ¿Sabe lo que habla esto? De familiaridad. O sea, esto no era un tema eventual, nada más te invito a un cóctel, como muchos de nosotros que somos funcionarios públicos nos invitan, embajadas, a veces vamos, a veces no vamos. Pero ese tipo de decirle saludos a tu linda esposa, o sea, ¿sabes lo que habla desde mi punto de vista? Porque yo trabajo en eso, familiaridad.
ya no es una eventualidad, es una familiaridad. O sea, esto es lo que está sucediendo, lamentablemente, entre las personas que administran la justicia en este país. Yo sí creo, y señor Orlando Benítez, en todo el tiempo que usted está de presidente, nunca usted ha sospechado, nunca ha llegado ninguna denuncia a su presidencia. O sea, ¿qué acciones usted ha tomado? Porque esto es un clamor popular. Todos nosotros sabíamos que pasaba esto, pero no había las pruebas. O sea, pero no me va a decir que usted, con todo respeto, porque no estoy yendo a usted como persona, sino a la presidencia que usted tiene, porque usted tiene responsabilidad moral, ética, ante toda la ciudadanía. O sea, ¿no sabía nada de esto? A mí me llama la atención realmente esto, ¿no? Y la última pregunta es, ¿me podría usted explicar en qué consiste la labor funcional de un consejero y si está sometida a algún tipo de control? Porque eso es evidente que nosotros necesitamos saberlo. Muchísimas gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra el congresista Zacarías Lapa. Gracias, señor presidente. Saludar al presidente del Consejo Nacional de Magistratura que nos acompaña en este momento. Sí, yo quiero hacernos una sola pregunta nomás. En este audio se escucha de que el supuesto ganador es un fiscal adjunto de la ciudad de Puno, ¿ya? Y la perjudicada es una abogada de Tacna que ha hecho ya su denuncia penal respectivo. ¿Qué acción está tomando contra este magistrado que ha sido pues otorgado, ¿no? En este concurso la Fiscalía Adjunta de la ciudad de Puno, ¿no? Ante porque señalan esos hechos, ¿no? Entonces sería de no declararse nulo esta convocatoria. Se tiene que ser así, porque ahí hay un ya ganador. Entonces y eso sería la pregunta. Y también otra pregunta, ¿qué acciones legales se está tomándose a través de la Procuraduría ya ante estas personas? Porque no solamente es la falta grave que ustedes están iniciando, acá hay un delito. Y entonces yo creo que en ese sentido quisiera que nos explique. Muchas gracias. Saludamos la presencia de la congresista Tamar Arimborgo. No habiendo ninguna intervención más de los señores congresistas, le damos la oportunidad al presidente del Consejo Nacional de la Magistratura a fin de que pueda responder las preguntas de nuestros colegas. Gracias, señor presidente. En principio, ante la inquietud del congresista Mulder de cuál es la diferencia entre lo que es remoción y lo que es vacancia, nosotros hemos seguido el estricto cumplimiento de nuestras normas, de nuestro reglamento y nuestra ley. Quien califica para vacancia ha sido el doctor Julio Gutiérrez Peve, por cuanto existe ahí ya directamente, ¿no?, una incapacidad moral por la forma como ha actuado y lo que se deduce de los audios. Entonces aquí tenemos nosotros que existe ya una violación de sus propias funciones y hay una culpa inexcusable por lo que él mismo está haciendo y declarando. El congresista Noguera, el consejero Iván Noguera, en cambio, en este caso, no califica, hasta donde hemos evaluado, por supuesto, hasta ese momento,
para la vacancia, sino para el proceso de remoción, porque la Constitución nos da dos armas en torno a la autorregulación, y en este caso que concluye con los procesos que debemos seguir a los propios consejeros. Entonces ahí es donde tenemos que mirar el debido proceso y no podemos nosotros inventar otro mecanismo al respecto. En torno ¿cómo no? Congresista Johnny Lescano. Señor presidente, no es inmoral, no hay incapacidad moral si un consejero como el señor Noguera habla con el señor Walter Ríos, presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, quien pide 10 verdecitos, es decir, pidiendo coima en otros casos, y le propone a este señor, el señor Noguera, hacer un convenio falso, que no importa que se cumpla o no, porque le piden a su esposa tal requerimiento en una universidad. Eso no es incapacidad moral que conlleva una vacancia. ¿Qué diferencia hay con respecto al otro señor? No hay absolutamente nada. Entonces él debía estar también ya suspendido en el Consejo Nacional de la Magistratura. A ver, ¿me puede explicar, señor Velázquez? Con mucho gusto, señor congresista. Congresista Johnny Lescano, por favor, a través de la presidencia. Diríjase, por favor. Efectivamente. Con mucho gusto, señor presidente. El consejero Julio Gutiérrez está actuando, ¿no?, en ejercicio de sus funciones, está haciendo una especie de transacción y está diciendo, en cumplir sus funciones, cómo ha actuado. Entonces, ahí esa es la tipificación exacta que corresponde a la vacante. Sin embargo, el consejero está haciendo, es un hecho distinto, aislado de su función, que está actuando. Y en este caso segundo, corresponde la remoción. Entonces, eso es las causales. Yo lo que quiero decirles con absoluta claridad, que nosotros hemos actuado con absoluta transparencia, nos hemos armado de todos los argumentos legales para que esto camine. Y por eso que entregamos al Congreso no solamente el oficio, el acuerdo, sino los documentos en los cuales nos hemos basado. En cuanto ya a lo que el congresista Lescano establecía también, además, en torno al juez supremo, entonces, que por qué a él no lo hemos suspendido, efectivamente. ¿Por qué? No, eso, proceso de vacancia, porque el proceso de vacancia está instaurado para nosotros, para los propios consejeros. Y vacancia. A los consejeros y a los jueces tenemos nosotros otro procedimiento que dice exactamente la Constitución. Y el procedimiento es abrir una investigación preliminar donde se recaba la información y después, si es que cuando termina la investigación preliminar, se determina ya abrir proceso de investigación y a sancionador o la absolución. Y en tanto hay la investigación preliminar, que son 15 días hábiles, no podemos actuar, suspender, sino cuando se inicia ya la investigación. Si es que se inicia, no quiero adelantar opinión, porque hay que cuidarnos también de eso. Si iniciada la investigación, si el Consejo aprueba de encontrar responsabilidad, entonces ahí procede la suspensión. Sin embargo, seremos estrictos en el cumplimiento de las normas y los procedimientos y los plazos, pero sí, la norma también nos faculta e incluso adelantar, y eso hemos instado a las comisiones correspondientes, que son plazos máximos, pero puede hacerse antes como corresponde en este momento.
Y en cuanto a los procedimientos disciplinarios. ¿Y qué ha hecho el Consejo? Si esas son medidas aisladas. Aquí se me ha convocado para responder por estos hechos graves. El Congreso también se reunió para responder ante esos hechos, que indudablemente, si es que se quiere otra información de lo que hemos hecho, congresista González, yo tengo 3 meses y días en la presidencia, y en esos 3 meses hemos, en nuestro discurso de asunción del cargo, hemos trazado una línea clara, ¿no?, anticorrupción, una línea clara de cómo es que devolvemos, ¿no?, a la credibilidad y las competencias que la Constitución nos otorga al Consejo Nacional de la Magistratura. Y en este lapso no es aislado, hemos acelerado la destitución de varios jueces superiores, jueces provinciales y de paz, así como también de fiscales. En ese lapso no hemos ratificado a algunos jueces que, lejos que ya han sido mirados por la población, porque hemos instaurado un mecanismo adicional que es la participación ciudadana, con la cual la población interviene, nos entrega sus inquietudes.